Buen día, Bienvenidos. nosotros somos alumnos de la maestría en Ciencias y Geología de la Unison. Mi nombre es Osvaldo Espinosa Millán. Y yo soy Blanca Elena Pineda Valenzuela. Hoy les vamos a presentar un experimento de la morfología de inyección de magma. Esto es un trabajo que hicimos para la clase de petrología de rocas ígneas con el doctor Jesús Roberto Vidal Solano. Y en esto vamos a modelar un fenómeno petrogenético, que es el emplazamiento e inyección del magma. Descripción del modelo. De una manera muy básica, inyectamos gelatina con una jeringa dentro de otra gelatina por la parte inferior. Sí, pero una gelatina todavía líquida en una gelatina ya solidificada. Entonces, rápidamente les muestro aquí uno de los resultados. La... Está empañado. Bueno, vamos a acercar un poquito. Tenemos el modelo 1, que es este. En este modelo utilizamos grenetina transparente en un recipiente de 1 litro y le inyectamos por la parte inferior en un hoyito que hicimos con un alambre caliente y lo sellamos con un poco de silicón. Inyectamos con una jeringa gelatina de color caliente, líquida, mientras que esto estaba frío. Esto contiene aproximadamente 1 litro. Inyectamos algo entre 5 y 30 mililitros, dependiendo de lo que estábamos haciendo y de la temperatura. El segundo modelo es prácticamente el mismo que el primero, con la diferencia de que utilizamos este recipiente como el medio. Pues también este fue rellenado con grenetina transparente y también se le inyectó por debajo gelatina caliente de color. Sin embargo, este modelo fue menos satisfactorio de lo que teníamos previsto que fuera. La idea de usar dos modelos es que podíamos ver si posiblemente había una mejor manera de hacer el modelo, ya que el segundo modelo incluye material formal de laboratorio, mientras que el primer modelo es más bien algo que se improvisó con material casero. Marco teórico. Osvaldo, ¿qué es el límite de Mohorovicic? No, neta, dime, ¿qué es? Bueno, pues el límite de Mohorovicic es el límite que hay entre la litosfera y la astenosfera, en base pues al modelo de divisiones físicas que hay de las diferentes capas de la Tierra. Ah, eso es de donde están las ondas sísmicas, entonces. Las ondas sísmicas. Sí, sí, de hecho sí, pues porque hay un cambio abrupto pues en la velocidad de las ondas sísmicas en este límite, pues entonces Se comportan de una manera encima del límite y de una manera diferente debajo del límite. sí. Ok. Yo vi una imagen que es ahí de las cascadas, en el noroeste de Estados Unidos, en que hay una pluma mantélica que se eleva, pero llega nomás hasta el límite de Mohorovicic. Y a partir de ahí se segregan líquidos basálticos que migran, de hecho, muy lateralmente, y de ahí son emplazados sobre todo como derrames. Pero cerca son derramados, más bien son intrusiones rhyolíticas que no cubren mucho espacio. Entonces, eso se podría comparar a lo que estamos haciendo nosotros con nuestros modelos. Sí, porque pues el análogo que nosotros tenemos como lo que viene haciendo la litosfera comprende pues como toda la parte media de lo que viene siendo la corteza. Entonces aquí, dependiendo de la temperatura que haya, vamos a tener deformación frágil o deformación dúctil. Entonces el magma, cuando esté en un medio que esté pues más dúctil, va a poder ascender pues a manera de diápiros, de gotas, como creando una especie de domos, hasta llegar a un punto en el que su densidad sea igual a la densidad pues de la roca encajonante. Por lo tanto, ya no va a poder seguir ascendiendo de esa manera. Entonces, ya cuando se iguala la densidad, batalla mucho para elevarse más. Ahí es cuando, si está algo frágil y sigue bajo presión, aprovecha para llegar a la superficie, pero si no hay alguna fractura y continúa bajo presión, pues la diferencia de densidad más bien obliga incluso hasta hundirse o permanecer donde está, ¿no? sí, pues por densidad ya no puede seguir ascendiendo. Entonces, esto es más o menos lo que queremos hacer con los modelos, llegar a esa ubicación que está entre el límite Mohorovicic y la superficie de la corteza. Procedimiento. Cuando el doctor Vidal nos dijo que hiciéramos este modelo, inmediatamente tuvimos muchas ideas. No todas son posibles. No todos son viables, no hay el dinero ni el tiempo para hacerlo. Y posiblemente no existen los recursos. Imagina uno muchas cosas, pero al momento de ejecutarlo, tiene uno que tener al menos una idea clara. Y para eso requerimos de un esbozo. Hicimos varios esbozos. Este es uno de ellos. Muchas cosas de aquí no son lo que aparece finalmente en lo que obtuvimos, pero la idea es más o menos la misma. Y obviamente, a medida que fuimos experimentando, cambia un poco nuestra concepción. Y si ahora dibujáramos este esbozo, no tendría lo mismo. Sí, pues es que principalmente porque se presentan varios inconvenientes o obtuvimos resultados que la verdad no fueron satisfactorios. En parte por eso es que terminamos haciendo dos modelos. Si gustas explicar el modelo uno solo. Bueno, pues el modelo uno, pues este es uno de los cuatro que hicimos al final.
Bueno, este consiste principalmente pues en una, pues como una especie de hielera, este contenedor de aproximadamente 1 litro de volumen. Pues de este se le consiguió a perforarse de una manera lateral y de una manera acá por la parte de abajo con un alambre caliente. Y después se selló Silicón. con silicón. Ya, cabe destacar que después nos dimos cuenta de que esta perforación lateral, la verdad, no nos sirvió de mucho y nomás lo perforamos e inyectamos desde la parte de abajo. Pero pues en este modelo, pues la granetina, pues, la granetina sin color, la granetina transparente, es como nuestro análogo a lo que viene haciendo pues, la litosfera, ¿no? Nuestra roca mejorante, por así decirlo. Y las inyecciones de abajo, pues en sí, pues ya son las intrusiones magmáticas. Oye, Osvaldo, si alguien quisiera reproducir esto, ¿qué necesitaría para hacerlo? Los materiales son gelatina de diferentes colores, grenetina, jugo de piña y agua potable. Y nosotros utilizamos estos utensilios, 4 recipientes transparentes, una jeringa grande de 35 mililitros, una jeringa pequeña de 5 mililitros, alambre para perforar, siliconcista, pistola de silicón, estufa, olla, cucharas medidoras, báscula y una cámara de video o celular. El modelo 2, como habíamos comentado anteriormente, es muy similar al modelo 1. Sin embargo, este en vez de utilizar un contenedor de 1 litro, utiliza un embudo de separación por densidades. En este caso es de 125 mililitros. Cabe mencionar que este embudo lo conseguimos especialmente que tiene recortada la parte inferior, así que es más corto para poder inyectarlo con la jeringa. También cabe mencionar que hicimos modificaciones sobre los modelos sobre la marcha, precisamente para poder llegar a nuestros objetivos. A veces teníamos que hacer varias pruebas y luego modificarlo y volver a hacer esas mismas pruebas. En este caso, una de las modificaciones que hicimos fue que aquí debajo lo sellamos con silicón para que así, aunque estuviera abierto esta llave, pudiéramos inyectar sin que se regresara nuestro análogo de magma. El modelo se llevó a cabo utilizando material de laboratorio, principalmente un embudo de separación, un soporte universal, 2 vasos de precipitado de 250 mililitros, aro para soporte universal, tapón de goma, tapón perforado de goma, agitador de vidrio y jeringa de 35 mililitros. Resultados. Para el modelo 1, seguimos la siguiente metodología y tenemos 4 casos. En este caso, lo que medimos para el modelo 1, tomamos anotación de qué color era lo que inyectábamos, cuánto volumen inyectábamos, a qué temperatura estaba y qué cuerpo se formaba. En algunos inyectábamos gelatina caliente a más o menos 90 a 95 grados. En otros inyectábamos gelatina fría a relativamente bajas temperaturas de 50 grados. Mientras también en otros casos inyectamos gelatina alrededor de 70 grados. Sí, y además que en algunos recipientes había intervalos de tiempo más largos entre inyección e inyección, por ejemplo, esperamos a que se solidificara, y en otros no, o sea, hicimos una inyección tras otra sin esperar a que las inyecciones previas se solidificaran. Bueno, pues en el último de los casos que hicimos aquí, también se procedió a inyectar jugo de piña a la grenetina, debido a que el jugo de piña contiene enzimas que en sí inhiben pues, la coagulación Solidificación. pues, de lo que viene siendo la gelatina en sí. Esto como si fuera un análogo pues, de la intrusión de agua, pues, por ejemplo, en una zona de subducción, y que esto pues, promueve la fusión parcial del magma sí, de la cuña astenosférica que se forma pues, en una zona de subducción. Ciertamente tiene un efecto el jugo de piña sobre la gelatina y la grenetina. Sin embargo, no tiene un efecto como el que esperábamos, similar al que ocurre cuando inyectas un líquido muy caliente en la grenetina. Modelo 1, caso 1. Inyección en 2 partes de 60 mililitros de gelatina líquida de un solo color, amarillo. Representa un emplazamiento simple único en una roca hospedante homogénea. Este modelo presenta una forma de V debido a que las 2 inyecciones de 30 mililitros se realizaron en direcciones diferentes. La primera intrusión fue creciendo a medida que aumentaba de volumen y alcanzó la superficie, produciendo un derrame que cubrió la superficie. El grosor de la intrusión disminuyó al momento de liberar la presión en la superficie. La segunda inyección fue la más horizontal y al final inyectó un pequeño volumen de aire sin alcanzar la superficie. Las formas de las intrusiones son redondeadas desde todos los ángulos y presenta un engrosamiento esférico en el punto más alto de la intrusión. Cabe destacar que la temperatura de inyección de estos líquidos fue de entre 95 y 93 grados centígrados. Modelo 1, caso 2. Inyección de gelatina en 3 etapas con 3 colores, amarillo, morado y verde. Sin solidificación completa entre las primeras 2 etapas y con solidificación completa entre la segunda y tercera etapa. Representa la mezcla de magmas. La primera inyección de color amarillo tomó una dirección subhorizontal, abombada, un poco hacia arriba y los lados, tomando una apariencia de un lacolito. La segunda inyección de color rojo tomó una dirección más vertical, llegando hasta la cima del análogo del encajonante en forma de trompo, formando en la parte superior un pequeño domo.
Estas inyecciones fueron introducidas de manera consecutiva, sin tiempo de enfriamiento, pero solo se mostró interacción entre ellas en la base del recipiente donde se mostró un poco de la mezcla de líquidos. La tercera y cuarta inyección fueron introducidas días después, cuando las primeras ya estaban solidificadas. Estas se encontraban a menor temperatura, obteniendo cuerpos planares que se asemejan a diques. Uno de estos diques corta el acrolito amarillo. Modelo 1, caso 3. Inyección de gelatina en varias etapas, esperando solidificación completa entre etapas. Representa el emplazamiento de magma en zonas intrusionadas previamente. Las primeras dos inyecciones fueron de gelatina morada, a una temperatura de entre 93 y 95 grados centígrados. La primera se emplazó de manera subvertical, llegando hasta la superficie de forma vagamente de diápiro, pero más alargado. La segunda inyección adquirió una forma de diápiro más definido, con un emplazamiento más inclinado que el primero y sin llegar a la superficie. La tercera inyección de gelatina amarilla, al estar a menor temperatura, se comportó de una manera similar a un dique, emplazándose por la parte baja del recipiente. Cabe destacar que después de unas horas este perdió su color. La cuarta inyección de gelatina verde también se comportó como un dique, pero de una mayor extensión, alcanzando la superficie. Es importante hacer notar que después de dejar de inyectar el líquido, esta cuarta inyección siguió expandiéndose y mirándose a la superficie. Modelo 1, caso 4. Inyección de jugo de piña. El jugo de piña contiene una enzima que inhibe la coagulación de la gelatina de origen animal. Representa el agua inyectada durante la succión. La primera inyección de jugo de piña formó un cuerpo tabular en forma de dique que llegó a la superficie. Una vez en superficie, disolvió la parte superior del análogo de corteza. La segunda inyección tomó dos caminos distintos. El primer camino aprovechó el plano de debilidad creado por el jugo de piña. Esto provocó su emplazamiento como dique y que llegara hasta la superficie. El segundo camino obtuvo una forma de un pequeño diapiro, asemejándose a un lacolito. Sin embargo, las enzimas del jugo de piña disolvieron a la gelatina morada, casi desapareciendo minutos después de hacer el experimento. Modelo 2. Inyección de gelatina roja sin sello de silicón en la boquilla inferior e inyección de gelatina verde con sello de silicón. Este experimento presentó más complicaciones. Al momento de realizar la primera inyección sin el sello de silicón, se regresó y derramó la mayor parte del líquido. La porción que quedó adentro no tuvo oportunidad de ascender en el recipiente. La segunda inyección, realizada después de sellar la boquilla de abajo, no se derramó, pero en vez de alojarse dentro de la gelatina, ascendió por la pared del recipiente teniendo un comportamiento inesperado no satisfactorio. Tal parece que debido al escaso volumen del embudo de separación y a la longitud de la aguja, no es posible llevar a cabo el experimento de manera exitosa. Discusión. Pues yo no tengo nada con la temperatura. Bueno, más que algo raro, pero notamos que la temperatura es un factor muy importante pues, en el comportamiento de las inyecciones. Sí, cuando tienen una baja temperatura, no se comportan de la misma manera que cuando la gelatina, que es nuestro análogo de magma, tiene una alta temperatura. Con baja y alta me refiero a 50 para la baja y 90, 95 para la alta. Sí, entonces notamos que entre más alta era la temperatura, se comportaba, o sea, la inyección de una manera pues, más dúctil. Se formaba un cuerpo más redondeado. Fuertemente sospecho que derritió parte de la roca encajonante, o sea que hubo una contaminación por la roca hospedante. También puede ser que haya sufrido un abombamiento a la superficie. Se nos dio claramente en uno de los casos, pero no en todos. Sí, y pues cuando ya pues, esperamos un rato y hay que bajar la temperatura pues, de la gelatina y pues, posteriormente la inyectamos, esta tomó una apariencia totalmente diferente, pues ya comportándose de una manera, o sea, tiene una deformación frágil a la roca encajonante y emplazándose en forma de diques. Se me es importante mencionar que estos diques cambió mi manera de visualizarlos. Yo los visualizaba muy lineales en vez de como un plano. Y es cierto, en la realidad son un plano. Sería muy difícil encontrar en la naturaleza los diques si fueran líneas. En este caso se forman unos abanicos, a veces muy simétricos, que en el centro tienen una protuberancia. Y estos abanicos posiblemente sean la forma real que tienen en la naturaleza. Sería interesante conocer más en tres dimensiones qué está pasando bajo la Tierra. Sí, y también algo que cabe mucho resaltar, pues es de que este segundo modelo, pues realmente fue un fracaso, ¿no? No funcionó como pensamos que funcionaría. Se hizo un esfuerzo, hicimos cambios en el modelo, sin embargo, la manera de emplazarse no es satisfactoria. Yo se lo adjudico mucho a que es una adaptación de un material especializado para otra actividad. Si pudiéramos construir algo profesionalmente, tal vez con acrílico, tal vez con vidrio, para lo que queremos hacer, no tendríamos que darle tantas vueltas a características extras que no necesitamos nosotros. Sí, porque después de, o sea, de tratar de corregir unos errores como que el hecho de que se derramara todo por aquí y después de sellarlo con silicón, aún así, como pueden apreciar, no, realmente no interactuó con la gelatina que ya estaba solidificada, pues se fue por un lado, pues por un lado del recipiente, pues y llegó hasta la parte de arriba, cosa que obviamente no pasa en la naturaleza porque no hay un como
pared. Ajá, una pared, un recipiente pues, que contenga todo. Pues. Idealmente nos hubiera gustado tener un recipiente similar a un vaso de precipitados con una perforación inferior o lateral inferior. Sin embargo, esto no fue posible encontrarlo en los laboratorios. No sé si sea algo que ya exista y tenga nombre formal. Sin embargo, siempre está la posibilidad de fabricar algo. Errores modelo 1. Errores modelo 2. Ahora, analogía con respecto a los fenómenos naturales. A ver, Elena, y después de hacer los experimentos, ¿cómo se comparará pues, con la naturaleza en sí? A mí me pareció que la temperatura sí ha de comportarse de una manera muy similar. Se me hizo muy satisfactorio la manera en que se comporta la grenetina y la gelatina como análogo de la roca, sobre todo ya cuando es más dúctil o líquida. Y también me sorprendió que se comportara de una manera que parece ser la manera en que funciona en realidad cuando ya está más frágil. Me sorprendió eso, lo de los diques. No esperaba que se formaran diques en absoluto, aun cuando la gelatina estuviera fría. Esperaba que se comenzara a juntar el líquido y creciera como una esfera. Y sin embargo, el líquido yo creo que sí afecta la densidad y la presión con la que viene empujando y comienza a disolver enfrente de la roca hospedante en la que va viajando. Y pues eso probablemente pueda estar sucediendo también bajo tierra. Valdría la pena investigarlo y ver qué herramientas físicas y matemáticas se han desarrollado para detectar ese tipo de cosas o que podrían ser evidencias de que esté uno pasando este proceso. Sí, yo también pienso pues, que la temperatura aquí fue el factor primordial, ¿no? O sea, eso fue lo que marcó la gran diferencia pues, entre un tipo de resultados y los otros. A mí lo que me llama la atención es que, bueno, pues a una misma presión, porque pues para la misma presión en todo lado, ¿no? Tuvimos resultados muy diferentes solo en la temperatura. Entonces, pues esto a mí me hace pensar o llegar a la conclusión de que este modelo pues podría ser como análogo pues de una zona en la corteza, en una zona en la corteza terrestre, una zona media, en donde pues depende más bien de la temperatura, o sea, principalmente de la temperatura de si hay una deformación de tipo frágil o deformación de tipo dúctil. Sin embargo, también me hace pensar que, bueno, pues estuvimos un poco limitados con recursos y tal vez también tiempo como para tratar de hacer una analogía más fiel a la realidad. Como, pues porque la corteza, sabemos que la litósfera, pues en sí es más compleja, pues si no es tan homogénea, pues como el modelo que nosotros hicimos. Sí, particularmente eso me interesaba mencionarlo porque cuando iniciamos el proceso podría haber sido un análogo de corteza oceánica que es muy homogénea, pero a medida que inclusionábamos más análogos de magma, podría convertirse mejor en un análogo de la corteza continental, sobre todo si mezcláramos diferentes gelatinas con diferentes concentraciones de grenetina, diferentes marcas, diferentes tipos de colorantes. Sería interesante ampliar el experimento para ver eso más adelante. Conclusiones. De grandes rasgos se comportó como pensábamos que se iba a comportar. Sí cambia un poco la idea que teníamos al principio a la idea que tenemos ahora al final, pero no nos dio resultados totalmente inesperados. Conclusiones. Obtuvimos resultados que esperábamos y obtuvimos algunos otros que, pues, la verdad no esperábamos para nada, pues, porque nosotros decíamos, pues es que este modelo, pues, representa más algo, algo pues, el límite del mojo, ¿no? Entre la corteza y el manto. Pero, pues, resultó al final que también tenemos deformación frágil, pues, o sea, como lo que venían haciendo las inyecciones tipo diques. También tenemos el caso de que tuvimos muchos derrames en superficie, al grado de que creo que esto es un mejor ejemplo de la zona entre el mojo y la superficie. Entonces, si modelamos de esa manera, es mucho más exitoso nuestro modelo. Sí, sí, pues prácticamente nuestro modelo tendría que ver con toda la corteza. Entonces, en conclusión, fue un experimento exitoso. Nuestra hipótesis quedó a grandes rasgos comprobada, que sí se emplazan estos magmas dentro de la corteza y se comportan de una manera que podemos describir a grandes rasgos ya esperada, y descubrimos características de este tipo de emplazamientos dependiendo de sus características que ya tenía antes del emplazamiento. También tuvimos aprendizaje y es importante, siento, enfatizar más, sobre todo en las imágenes que tenemos, generalmente en libros o que aprendemos durante clases, la tridimensionalidad de los cuerpos, ya que muchas veces se nos olvida visualizarlo de una manera tridimensional. No solo ver las cosas en sección o en planta, sino ambas y de preferencia al mismo tiempo. Recomendaciones y trabajos futuros. Bueno, pues la primera de las recomendaciones es tratar de conseguir recipientes más grandes para poder tener medios más heterogéneos, ¿no? De tener más capas, pues, de evitar que los fluidos interactúen con con el envase, pues, con el base. Sí, tuvimos con suerte que encontramos un recipiente al primer intento de 1 litro que fue bastante apropiado para los primeros usos. Sin embargo, si tuviéramos más recursos, hubiera sido mucho mejor tener un recipiente
ligeramente más grande, aunque el diámetro sí siento que fue apropiado de 15 a 11, Sí, pero 15 centímetros, siempre más más alto. alto, más profundo. Sí, y lamentablemente eso no lo encontramos de manera comercial y en cristalería no sé si ya exista. Lo que sí vimos en otros trabajos de artículos de modelación es que ellos fabrican sus propios contenedores. Bueno, pues otra más sugerencia es el hecho de, pues, usar más materiales, ¿no? De manera un poquito más, de que no solo usar granitino, sino usar otras cosas, como por ejemplo, pues, usar granitino, pero más concentrada. O también puede ser de que, bueno, Con usar, capas o sea, poner diferentes capas, como por ejemplo, poner galletas pulverizadas, o grenetina en polvo. o granitino en polvo, ándale, como para, bueno, pues esta ya es la zona de formación frágil. Algo interesante sería poner entre las capas de grenetina y gelatina diferentes densidades o viscosidades o concentraciones. Sería poner colorante que esté de manera en polvo, que al momento de ser intrusionado o atravesado por los líquidos, trazar esos colores. Eso sería algo interesante en un experimento futuro, si alguien quisiera volver a repetir este experimento. Sí, bueno, otra recomendación es usar colorantes, pues que sean más duraderos, pues porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, sobre todo con los colores verde y amarillo, de que a los minutos o a la hora, pues de haber sido intrusionados, pues iba a los días, estos perdían completamente el color, pues y ya no se alcanzaba a ver bien, o sea, el cuerpo que se formó. Entonces, una recomendación puede ser, por ejemplo, tintas. Bueno, pues usar tinta, pues, aunque no sea comestible, porque aquí el meollo del asunto no es comer, no es comer experimentos, sino pues es tratar de hacer un análogo pues de el emplazamiento de magmas a profundidad. Y que nos dé la mayor información posible. Agradecimientos. Bueno, pues el primer agradecimiento es para el ingeniero Gerardo Ruiz Grijalva por facilitar el préstamo de material de laboratorio. El segundo agradecimiento es para el doctor Jesús Roberto Vidal Solano, el cual nos motivó para hacer este modelo, del cual aprendimos mucho. El tercer agradecimiento es para el doctor Luis Alonso Valerian Rojas por facilitar los artículos que nos fueron de utilidad. Señor Luis. El último agradecimiento es para mi esposo Adriano Ochoa Silva por hacernos pizza.